declaraba no creyente y que no tenía ninguna clase de vínculo con ninguna iglesia instituida, dice: lo que se está haciendo está mal. Lo cual fue un gran desacomodo, porque lo que todo el mundo esperaba es que justamente los creyentes y los clericales fueran los que se opusieran a esa medida y no alguien de la casa, digamos. Dicho sea de paso, esto explica parte de la gigantesca inquina que José Valle Ordóñez tuvo hacia Rodó, que le costó muy caro a Rodó políticamente, por aquello de no hay peor astilla que la del mismo palo, y era alguien de la casa, digamos, que aparecía oponiéndose. Pero lo interesante es esa distinción que establece Rodó entre liberalismo y jacobinismo, que es una distinción que todavía hoy los uruguayos tenemos muy olvidada. Tanto que si saliéramos a preguntar por ahí qué es jacobinismo, nos encontraríamos con enormes dificultades para que alguien proporcionara una definición. Y Rodó está avanzando una tesis que yo creo que es una tesis extremadamente importante y que mantiene una inmensa vigencia hasta hoy, y es que los uruguayos tenemos una confusión lingüística que es también una confusión conceptual. Hablamos de liberalismo para referirnos a algo que no es liberalismo, sino otra cosa. Esto ya es un desafío grande, pero además el desafío todavía es mayor, porque lo que Rodó está haciendo en estas líneas es poniendo en cuestión un cuadro interpretativo ampliamente aceptado hasta hoy. Ese cuadro interpretativo dice: en los siglos XVII y XVIII hubo un movimiento intelectual y cultural muy importante que se llamó Ilustración. Y entre los muchísimos frutos de la Ilustración hay uno que es la doctrina política típica de la Ilustración. Y la doctrina política típica de la Ilustración es el liberalismo. Esta idea, formulada de una manera muy simple, con algunas variantes, es una idea pacíficamente aceptada por muchísima gente que discute estas cosas. Y lo que Rodó está diciendo: esto no es así. La Ilustración no generó una doctrina política llamada a tener mucha influencia en el futuro. La Ilustración generó dos doctrinas políticas: el liberalismo y el jacobinismo. Y no son dos nombres para la misma cosa, sino que son dos doctrinas, las dos hijas de la Ilustración, pero que rivalizan entre sí. Parte de la explicación de esto, para seguir complicando las cosas, es que en realidad tampoco existió una ilustración. Existieron varias ilustraciones. Los uruguayos, que estamos muy marcados por la cultura francesa, tendemos a identificar la Ilustración con la Ilustración francesa. Pero eso es una simplificación histórica. La primera ilustración, extremadamente importante, extremadamente fértil, fue la Ilustración escocesa. Un fenómeno muy extraño, porque Escocia era un país muy periférico en Europa, periférico geográficamente y periférico políticamente y económicamente, y sin embargo ahí aparecieron unas figuras que cambiaron todo. La Ilustración escocesa generó dos inmensas figuras intelectuales. Una es nada menos que Adam Smith, el hombre que, entre otras cosas, creó lo que hoy llamamos pensamiento económico. Adam Smith no fue solo un economista, era inicialmente un filósofo. La riqueza de las naciones es el libro que hoy más se conoce de él, pero el libro que le dio fama en vida se llamaba Teoría de los sentimientos morales. Era un libro filosófico, que ciertamente sienta las bases de cosas que voy a decir después. Y la otra figura inmensa fue David Hume, un inmenso filósofo, que tuvo un enorme impacto en una gran cantidad de terrenos y que nosotros, como estamos un poco desconectados con esa tradición, visualizamos poco. Luego hubo, por cierto, una Ilustración francesa, que dio muchas figuras importantes, pero si uno tuviera que señalar en el terreno político el gran peso pesado de la Ilustración francesa, es Rousseau, no Voltaire. Voltaire es muy conocido y Voltaire fue un genio de la comunicación. Fue un hombre que supo usar el lenguaje y los instrumentos de comunicación de su época de una manera magistral. Fue un pensador agudo,
fue un gran maestro del idioma, pero no generó una teoría profunda como sí generó Rousseau. El peso pesado de la Ilustración francesa es Rousseau. Y hubo una Ilustración alemana extremadamente importante, cuya gran figura es la figura más importante de toda la Ilustración de los siglos XVII y XVIII, que es Kant. Que a Kant le pasó lo mismo, como terminó en los programas de enseñanza, tendemos a asociarlo como un filósofo del conocimiento. Y fue un filósofo que efectivamente revolucionó para siempre la teoría del conocimiento. Pero además fue un gigantesco filósofo moral y un gigantesco filósofo político. Y es la culminación de algo muy importante. Y luego hubo otras ilustraciones más o menos coincidentes en el tiempo, que no dieron figuras tan visibles, pero que son muy dignas de estudio. Hubo una ilustración española que es previa, hubo una ilustración italiana, pero no hubo una ilustración, hubo varias ilustraciones. Y hay muchas diferencias importantes entre ellas. ¿Por qué es importante recordar esta heterogeneidad? Porque de esta variedad de ilustraciones y de las experiencias políticas que le están asociadas, porque tengamos en cuenta que estos sistemas de ideas nacen a veces con antelación y a veces en medio del fragor de inmensos conflictos políticos. Otra visión equivocada que tenemos los uruguayos tendemos a pensar que la Revolución Francesa fue la primera gran revolución moderna. Fue la última. 140 años antes de la Revolución Francesa se produce la primera Revolución Inglesa, donde los ingleses ya le cortan la cabeza a Carlos I. Unos 40 años antes de la Revolución Francesa se produce la Revolución Gloriosa. Revolución en cuyo fragor John Locke genera algunas de las ideas fundadoras del liberalismo político. Toda una doctrina de gobierno limitado que estaría llamada a tener una influencia enorme. Los norteamericanos declaran la guerra de independencia, la ganan, deciden darse una constitución, la discuten, la elaboran, la aprueban, eligen a su primer presidente y recién cuando Washington está gobernando como primer presidente de Estados Unidos, ahí estalla la Revolución Francesa. Esto no le quita ningún valor a nada, simplemente es para señalar cómo la visión que los uruguayos tenemos de estas cosas a veces es como un pedacito del mapa y no el mapa completo. Bueno, simplificando atrozmente las cosas, uno podría decir, el liberalismo es básicamente la doctrina que nace de la Ilustración escocesa y que se va fogueando en las revoluciones inglesas y en la Revolución norteamericana, mientras que el jacobinismo es la gran doctrina asociada a la Ilustración francesa y a una experiencia concreta que es la Revolución Francesa. Insisto, esto es una simplificación atroz, porque cuando uno empieza a mirar con detalle, las cosas se cruzan. Por ejemplo, Montesquieu, que fue una figura muy importante en los inicios de la Revolución Francesa, en realidad hizo aportes y una forma de pensamiento que calzan mejor con cosas que se venían pensando en los países anglosajones que con lo que luego serían las ideas de Rousseau. Jefferson es un hombre claramente identificado, como todos sabemos, con Estados Unidos, pero fuertemente influido por las ideas jacobinas. Y luego hubo franceses, algo más tardíos, como Benjamin Constant, que nació en Suiza, pero en realidad era de origen francés, que es un liberal que se parece, digamos, un liberal enemigo de las ideas de Rousseau y del jacobinismo. Cuando uno se mete en esos detalles, como siempre, las cosas se complican mucho. A veces grandes simplificaciones son buenas para empezar a ver el panorama y después hay que romper esas grandes generalizaciones y complicarlo todo. Pero me gustaría simplemente, para no ser muy largo, mostrar hasta qué punto el liberalismo y el jacobinismo son doctrinas diferentes. Insisto, los dos hijos de los movimientos ilustrados, los dos nacidos de ese gran movimiento de ideas y de las experiencias políticas que le estuvieron asociadas. Veamos solo algunas diferencias. Para el liberalismo, el protagonista de la vida política es el individuo.
Es el individuo al que hay que proteger con derechos civiles y políticos, para que no sea avasallado por el Estado, para que no sea avasallado por otros particulares, para que no sea avasallado por iglesias ni por ninguna otra clase de organización, y para que pueda vivir la clase de vida que quiere vivir. Para el jacobinismo, el protagonista de la vida política es el pueblo. Lean a Rousseau y van a ver que Rousseau nunca habla de individuos, siempre habla del pueblo. Y una retórica política que se mantiene hasta hoy, prolonga esta tradición. Como el jacobinismo tiene como protagonista el pueblo, el jacobinismo cree que el estado normal de las cosas es cuando el pueblo llega a grandes unanimidades o a grandes consensos y toma decisiones que cuentan, después de ciertos procesos de liberación, con inmensos apoyos. Piensen en la idea de voluntad general de Rousseau, que es la columna vertebral de esto, que es una idea mucho más compleja de lo que parece, bueno, hay que entenderla. Pero cuando uno lee a Rousseau se da cuenta que para Rousseau el consenso es una señal de salud pública, de que ese pueblo está funcionando bien y está tomando decisiones de una manera sana, insisto. Y para Rousseau, la diversidad de opiniones, la discrepancia, la prolongación de disensos es el síntoma de una patología. La patología consiste en que los intereses particulares se metieron en el debate público y lo están contaminando, y por eso impiden que se produzca lo que debería ser el resultado natural, que es los grandes consensos, los acuerdos de las grandes masas. Bueno, el liberalismo ve esto de una manera totalmente distinta. Para el liberalismo, lo normal es el disenso. Lo normal es que la gente discrepe, que nosotros discrepemos sobre una enorme cantidad de temas, privados y también públicos. El consenso siempre es una construcción trabajosa, frágil y transitoria. Es más, el liberalismo ve las cosas al revés. Ahí donde hay mucho consenso, eso es señal de una patología. Si vamos a una sociedad y nos dice, acá no hace falta que haya una oposición organizada, porque todos estamos a favor del régimen o de la revolución o lo que sea, el liberal dice, ahí hay gente que no tiene libertad. Cuando hay libertad y cuando la gente puede expresarse con libertad y puede discutir, lo normal es que haya divergencia de opiniones. Y tenemos que trabajosamente construir acuerdos para seguir funcionando. Para el liberal, los intereses particulares no son ningún germen patógeno que haya que combatir. Es normal que las personas tengamos intereses particulares. Tener intereses significa simplemente que tenemos deseos, que tenemos proyectos, que necesitamos obtener ciertos recursos para ponerlos en práctica. Eso es perfectamente legítimo siempre que se respete los derechos de los demás. No solo eso, para los liberales es totalmente normal que existan conflictos de intereses, porque los recursos son escasos, porque la vida social nos obliga a convivir y por lo tanto que mis proyectos con los de otros choquen es parte del estado normal de las cosas. No tengo por qué acusar al otro de tener malas intenciones o de ser un enemigo público o cosas por el estilo. El jacobinismo sospecha mucho de la sociedad civil. La sociedad civil justamente es el lugar de los intereses, justamente es el lugar de las particularidades, justamente es donde la gente genera adhesiones parciales que la separan de otra gente. Y ve al Estado como el gran disciplinador. El Estado es el que tiene que conseguir que las adhesiones particulares, que los intereses particulares no primen en las decisiones políticas, y tiene que reclamar la adhesión de los ciudadanos en forma prioritaria. La adhesión de los ciudadanos tiene que ir ante todo hacia el Estado. Y aquel que tenga otro tipo de adhesión particular que no sea la del Estado, cuidado. Hay un pasaje famoso de Rousseau en el contrato social donde dice, alguien puede ser
un gran médico, un gran militar, pone algún otro ejemplo que no recuerdo, y un mal ciudadano. La sospecha ante aquel que sus adhesiones están más puestas en un grupo de pertenencia que al Estado en general. El liberalismo, en cambio, de lo que sospecha es del Estado. Ojo, esto no significa que todo liberalismo defienda una especie de Estado mínimo, dentro de los liberales hay mucha variedad en esto. Pero el liberalismo cree que la sociedad civil es el lugar de la libertad. Es el lugar donde se funciona bajo el principio de voluntariedad, es el lugar donde se funciona bajo el principio de libre asociación, es donde las personas se reúnen con las otras personas con las que se quieren reunir para intentar llevar adelante sus proyectos de vida. Y el Estado es una cosa necesaria, pero ojo, porque tiene demasiado poder, porque tiene demasiada capacidad de interferir con los proyectos legítimos de la gente, y además porque puede quedar al servicio de grupos específicos que, hablando en nombre de todos, en realidad estén defendiendo alguna agenda particular. Entonces, mientras que el jacobinismo apuesta mucho al Estado, el liberalismo mira al Estado con cuidado. Justamente por estas razones, el jacobinismo es fuertemente refractario hacia la religión y hacia las iglesias, y hacia las creencias religiosas, porque es la clase de organización que le puede disputar la adhesión de los ciudadanos al Estado. El jacobinismo ha sido históricamente muy hostil hacia cualquier manifestación de adhesión religiosa. El liberalismo no. Si uno repasa la lista de grandes padres fundadores del liberalismo, muchos de ellos fueron hombres religiosos o al menos hombres que no tuvieron una clase de hostilidad a la religión. Eso también varía un poquito en Inglaterra. En Inglaterra lo que pasa es que el liberalismo nació asociado a una iglesia específica y así sigue siendo hasta hoy. A veces nos olvidamos, pero cuando vemos a Inglaterra como un país ejemplar, que lo es, en el respeto de los derechos de sus ciudadanos y demás, nos olvidamos que es uno de los pocos estados francamente confesionales que quedan en Occidente. La iglesia de Inglaterra sigue siendo la iglesia oficial. Estados Unidos es un caso muy distinto. Estados Unidos es el liberalismo generado de Estados Unidos, el liberalismo que uno encuentra en los padres fundadores de Estados Unidos, es un liberalismo carente de toda hostilidad hacia la religión. Y eso tiene una explicación muy lógica, y no hay que olvidarse, Estados Unidos fue un país fundado por perseguidos religiosos. Justamente la separación de Inglaterra del mundo católico y la unión entre la corona británica y el mundo católico generó rápidamente un problema que fue la aparición de sectas protestantes que se separaban de la Iglesia de Inglaterra y que eran muy críticas de la Iglesia de Inglaterra y que eran muy críticas del vínculo entre la Iglesia de Inglaterra y el poder político. Y en varias épocas históricas, la Iglesia de Inglaterra persiguió ferozmente a esas minorías protestantes. Ejemplo típico, los cuáqueros. Y esa gente es la que se fue a fundar Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos es un país fundado por perseguidos religiosos. Y por lo tanto, hasta hoy es un país en donde cualquier figura política que manifieste una actitud de demasiada hostilidad hacia la religión tiene problemas porque la idea estándar es el respetar las convicciones políticas religiosas de las personas es parte del hecho de respetar su libertad. En Alemania las cosas son más complicadas, pero tengamos en cuenta que Kant, la gran figura del liberalismo alemán, era un hombre profundamente religioso, era un pietista que pertenecía a una secta protestante especialmente rigurosa. Había sido formado, él luego había tomado distancia con eso, pero seguía teniendo mucho respeto, digamos, hacia quienes tenían convicciones religiosas. Liberalismo y jacobinismo son cosas distintas. Cualquier figura que uno considere representativa del liberalismo, digamos, Madison en Estados Unidos o Locke en Inglaterra, hubieran tenido muchísimas dificultades para entenderse con Rousseau si hubiera sido posible pasar por encima de las diferencias temporales y sentarlos a todos en una misma mesa. No es lo mismo. Las dos nacieron de la Ilustración. Las dos levantaron la bandera de la libertad, las dos doctrinas, pero lo hicieron de manera distinta, sobre bases conceptuales muy diferentes y apuntan a resultados muy distintos. Bueno, lo que está diciendo
Rodó en ese pasaje que le leí es: los uruguayos estamos confundidos, creemos ser hijos del liberalismo, pero sobre todo somos hijos del jacobinismo. Y yo creo que es una hipótesis de lectura sumamente interesante. Como mínimo, el Uruguay es un país que ha recibido fuertes influencias de las dos doctrinas. Y se nos han tendido a confundir. Ojo, no solo se nos tendieron a confundir a nosotros, la confusión nace en Francia. La razón es la siguiente. Los jacobinos, que como todos sabemos, fueron el movimiento que tomó rápidamente el control de la Revolución Francesa y que condujo a algunos de los episodios más dramáticos de la Revolución Francesa, como el terror, los jacobinos se llamaban a sí mismos jacobinos. Era un derivado del nombre de la calle donde había empezado a funcionar. Y tuvieron una inmensa importancia. Y probablemente el jacobinismo, el sistema de clubes jacobinos fue el primer partido político moderno de implantación nacional que hubo en Occidente. El jacobinismo terminó asociado a esa experiencia muy terrible de uso sistemático de la violencia en Francia, que no fue un exceso, que era parte de su programa. Recuerden que terror no es una expresión que hayan acuñado los enemigos del jacobinismo. Terror es la expresión que eligió Robespierre para definir lo que había que hacer a partir de cierto momento. Que decía, a partir de ahora hay que aplicar el terror como método político. O sea, no fueron los enemigos los que pusieron ese nombre. Bueno, eso conduce a todos los excesos que todos conocemos y hasta que llega el punto en que cae Robespierre, cae el conjunto de dirección jacobina y el partido jacobino es declarado ilegal. Y no solo pasa que es declarado ilegal, sino que, como muchas veces pasa en los fenómenos políticos, hay un movimiento de reflujo y mucha gente en Francia, simpatizantes de la revolución, toman mucha distancia con el jacobinismo y el jacobinismo pasa a ser mala palabra. Piensen ustedes, es un poco como ocurre hoy con la palabra estalinista. Es fácil hoy encontrar gente que se autodefine marxista. Es fácil encontrar gente que se autodefine comunista. Pero encuentren alguno que se autodefina como estalinista. La sensibilidad de la época asocia esa palabra a cosas con las que todo el mundo quiere poner distancia. Bueno, con la palabra jacobino en cierto momento pasó eso. Y lo que pasó en el contexto francés fue que los herederos de la tradición jacobina empezaron a llamarse a sí mismos liberales. Porque la otra palabra ya no estaba disponible para el uso público. Y eso generó un lío que existe hasta hoy en Francia y que existe hasta hoy en los países cuya cultura ha sido fuertemente marcada por la experiencia francesa, como es Uruguay. Bueno, ese breve párrafo de Rodó sugiere, y otras cosas que él dice a lo largo de la polémica, que él tenía mucha conciencia de todo esto. Y que lo que estaba lanzando en ese momento, y lamentablemente no se continuó porque el calor de los acontecimientos políticos se llevó por delante la posibilidad de un debate intelectual más desapasionado y riguroso. Lo que nos estaba lanzando Rodó es un desafío que yo creo que sigue pendiente hasta hoy. ¿Cuánto tenemos de liberales y cuánto tenemos de jacobinos los uruguayos? En la constitución de lo que podría llamarse la cultura política predominante en el Uruguay, ¿cuánto hay de jacobinismo y cuánto hay de liberalismo? Fíjense ustedes, por ejemplo, solo algún indicio, la enorme importancia que tiene la idea de consenso en Uruguay. ¿Cómo se la usa? O de unidad, ahora que estamos asistiendo a ciertos procesos internos en partidos, la apelación constante a la unidad o la apelación constante a el consenso. Eso es una idea que un liberal tradicional lo pone nervioso. O piensen la mala prensa que tiene en Uruguay la idea de intereses particulares. En general, cuando se apela a los intereses particulares, se hace en clave descalificadora, para descalificar una propuesta. Parece que detrás de esa propuesta hay tales intereses. Entonces, la pregunta ¿cuánto hay de liberalismo y cuánto hay de jacobinismo en nuestra cultura política? Es una pregunta muy difícil de responder y seguramente hay que usar sintonía fina y además seguramente no hay una respuesta que se aplique al conjunto de la sociedad uruguaya y al
y a todas las épocas. Pero el desafío que nos lanza Rodó es extremadamente interesante, porque en el fondo lo que nos está diciendo es, ¿no nos estaremos equivocando acerca de nosotros mismos? ¿No nos estamos viendo de un modo que no es exactamente el modo en que somos y funcionamos? ¿No nos estamos viendo como descendientes de una tradición única, donde en realidad no hay una tradición única y lo que somos es, en el mejor de los casos, descendientes al mismo tiempo de dos tradiciones y armamos ahí una cosa que hay que ver si funciona o no funciona? Bueno, creo que eso es el sentido de ese párrafo con el que empieza la polémica. Y si eso fuera lo único que hubiera escrito Rodó como pensador de la política, y no es lo único, por cierto, pero si eso fuera lo único que hubiera escrito como pensador de la política, creo que ya se merecía un lugar de honor en las letras uruguayas y en el mundo del pensamiento uruguayo. Muchas gracias. En nombre de la Sociedad Rodoniana y del Ateneo Montevideo, quiero agradecerles tan brillante conferencia y dejarles de recuerdo el certificado que dice que dieron esta conferencia aquí. Perdón.